Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniera. Ok, vamos a continuar con el capítulo 5. Habíamos estado viendo sucesiones numéricas, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un par de ejercicios para reconocer mejor cómo podemos plantear sucesiones numéricas cuando no conocemos el tipo que es. La clase anterior estuvimos viendo sucesiones lineales, sucesiones cuadráticas, cúbicas, ¿verdad? Aritméticas, geométricas, ¿no? Y en ocasiones, sin embargo, a pesar de que revisamos la sucesión, probablemente no nos demos cuenta de qué es, ¿ya? Entonces, primero recordar que cuando hablamos de una sucesión numérica estamos hablando de una función, ¿ya? Una función que desde un punto de vista tiene el concepto que ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Cuando estuvimos viendo el concepto de función, ¿verdad? Básicamente es esto lo que hay que recordar, ¿sí? Al ser función tiene dos componentes que se interrelacionan entre sí. Estamos hablando del dominio de la función, ¿sí? Y el dominio pues son los números naturales, que sabemos que empiezan del 1 para adelante, ¿sí? Hasta el infinito, ¿no? Hasta un n, básicamente. Y sin embargo, cuando hablamos del codominio o rango, estamos hablando de un conjunto de números también que no necesariamente pueden ser naturales, ya pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Pueden ser reales, pueden ser enteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos una correspondencia de la siguiente forma. A ver, el primero es 2, el segundo es 4, ¿no? El enésimo no lo conozco, ¿sí? Necesito más datos para poder determinar. A ver, vamos a ver si sale bien esta sucesión. Esta, por ejemplo, es 6. Le voy a poner una más porque está muy chica. 8, ¿sí? Estoy tratando de ver cuáles son los términos que le corresponden en el rango a la función que estoy armando. Me estoy ideando una función, ¿ya? Y aquí, bueno, la verdad es que no conozco qué hay, ¿sí? El enésimo lo desconozco, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden a encontrar cuál es la definición de esta función. Esta es una función que no es tan complicada. Ahorita les voy a hacer acuerdo de algunos conceptos y seguro que se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces, lo que hay que tener claro es que la sucesión numérica es en el fondo una función en el cual el dominio son los números naturales y el codominio ya puede ser cualquier conjunto de números, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenías el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y ya de ahí salté al enésimo término, el último, enésimo, y ese es X, ¿no? Entonces cuando tú miras, tiene que haber correspondencia, ¿no? Como es función, ya ustedes saben eso, hay correspondencia de un lado al otro, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, el primer elemento es 2, el segundo elemento es 4, el tercero es 6, el 4 es 8, y el enésimo no lo conocemos, nosotros tenemos que determinar. ¿Cuál es el término enésimo en este caso? Mientras lo piensan, me van a dar un segundito, creo que hay un problema afuera, voy a tratar de ver cuál es el problema. Un segundo, por favor, ¿ya? Bueno, chicos, van a disculpar, hubo un problema afuera, pero a ver, díganme si ustedes han encontrado cuál es la relación que existe para el término enésimo. ¿Cuál sería la correspondencia? ¿Cómo se está generando esta serie numérica? ¿No hay todavía relación? Hay que revisar nada más. A ver, perdón. Les doy un parámetro, ¿sí? Un parámetro es ver, por ejemplo, pues justamente esto, ¿no? El dominio. Nos basamos en el dominio para determinar el codominio. Eso sería, uso el dominio para determinar el codominio. Ahorita, por ejemplo, el dominio es n. Entonces yo tengo que utilizar ese n para encontrar el codominio, ¿sí? Entonces, la fórmula normalmente del término enésimo, ¿sí? Nosotros le denominamos a sub n, pues está basado justamente en ese n, ¿no? Entonces, en este caso, este n para llegar a este, pero ¿cómo? Mire, este, por ejemplo, era el 4 y llegó a 8. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, el a sub 4 llegó a ser 8. Y yo tengo que ver cómo llegó a ser 8.
está en función a n y le correspondía 8 cuando el n era 4. Entonces esto viene a ser 4, ¿no es cierto? Bueno, el n que era 4, pero algo está pasando para llegar a 8. O sea, hay algo aquí que está sucediendo. Hay una operación metida por acá, ¿no es cierto? Entonces, normalmente nosotros tenemos que fijarnos en esto. ¿Qué pasa en el A sub 3? ¿Sí? A3. Ahí tenemos el 6, ¿sí? El 6. Y aquí, sí, aquí tengo el n, ¿no? Básicamente el n es 3. Pero ¿qué operación está metida para haber llegado a 6? La misma operación debe ser en el resto de las series numéricas, ¿ya? ¿Hay algún dato que se den cuenta que va por aquí? ¿Hay una multiplicación? ¿Por cuánto? Por 2. Por 2, ¿sí? Eso es, por 2. ¿Sí? Entonces, la multiplicación por 2 es constante, ¿no? El que va variando es n. Entonces, yo sí quiero calcular, cuando hablamos del término enésimo, es cualquier elemento de la serie. Por ejemplo, el A sub 5 va a ser igual a el n, en este caso es 5, ¿no es cierto? Multiplicado por 2, ¿no? En realidad la fórmula dice n multiplicado por 2, pero el n es igual a 5. 5 por 2 es igual a 10, ¿sí? Entonces el A sub 5 sería un 10, ¿ok? Entonces, esos son algunos parámetros que utilizamos para determinar el término enésimo, ¿ya? Entonces, vamos con otra prueba. Ya se entendió, ¿no? Que esto es una función donde el dominio son los naturales, el codominio es otro conjunto de números, y realmente el trabajo de nosotros consiste en determinar esto, ¿no es cierto? El término enésimo, que ahorita ya me han dicho que 2 por n, ¿sí? O n por 2, o lo que sería lo mismo 2n, ¿no? En términos de fórmula, ¿sí? Entonces, con esto hemos encontrado el término enésimo de la sucesión numérica que teníamos en este caso, que era este. Ahora, las series numéricas normalmente la ponemos de esta manera, en forma horizontal, ¿sí? Se la pone directamente así, con una llavecita, por lo normal, y ahí en la llavecita se le pone 2, 4, 6, 8, ¿no? Y hasta pues el término enésimo para el infinito, ¿sí? Entonces nos lo dan de esta manera y no nos dicen esto del dominio, ¿sí? No nos hablan del dominio. Entonces nosotros siempre sabemos que cualquier serie numérica que nos presenten en su dominio es primero, segundo, tercero, cuarto y así para adelante. Están ordenados siempre, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Y esto puede complicarse, ¿no? Dependiendo la serie numérica que nos van a plantear. Veamos otro ejercicio antes de continuar con los ejemplos. Vamos a borrar todo esto. Guardamos pizarra y borramos. Ok. Veamos otro ejemplo. Aquí están haciendo de otra manera. Me están diciendo, veamos esta serie numérica, ¿verdad? En el número 2, la serie es, por ejemplo, 4,8, 12, 4,8, 12, 16, 20. Ahora me están dando la sucesión de manera horizontal, olvidando el concepto de función, ¿sí? Pero igual es una función, ¿ya? Y ahí está, listo. Entonces, si esta es la serie numérica, debemos entender lo siguiente. La serie numérica debe posicionarse. El primer elemento es A sub 1. Normalmente este 1 va como subíndice abajo, pero lo voy a dibujar después, ahorita no puedo. A sub 1. Y luego el 4 sería el A sub 2, ¿sí? El segundo término de la serie numérica, ¿sí? El 8 sería el A sub 3, ¿no? Y así esto iría hasta adelante. Según esta serie modelo que me han dado, solamente hay 6 cantidades, ¿no? 6 números. Entonces me han dado del A sub 1 al A sub 6. Y ya tengo los elementos de la serie numérica. ¿Alguien me puede decir el término enésimo de qué se trata? Acuérdense de que este está en función al dominio, y el dominio son 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y luego 6. Ahí está. ¿Ok? Están los 6 elementos. El problema. Aquí. Ahí. Ay, equivocando serie yo. 2, 4, 8,
¿Sí? Ahí, ahí y ahí. Ok. Veamos si hay correspondencia ahí. ¿Qué me dicen? ¿Hay o no hay? ¿Cómo salta del uno al otro? De 2 a 4 y así sucesivamente. ¿Cómo hace el salto? De 2 a 4 es como si fuera más 2, pero de 4 a 8 no es más 2, ¿verdad? Aquí pareciera que fuera más 2, pero aquí no es más 2, porque de 4 a 8 no es más 2. Más bien pareciera que es más 4, ¿verdad? Más 4. Y de 8 a 12 más 4. No, de 4 no hay, ¿verdad? De 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, 8 más 4 es 12, pero no veo una correspondencia directa. Entonces no nos va a servir analizarla como la serie aritmética. ¿Quién me dice cómo pudiéramos analizar esto? Si les da una luz antes que pongamos nosotros el resultado. Acá. A ver, veamos en el chat si dicen algo. No hay nada por acá. ¿Qué podemos hacer? Tengo 2, 4, 8, 12, 16 y 20. A ver, otra forma es, fíjense, a veces el primero es un constante como punto de partida, pero a veces nos conviene mirar a partir del segundo. De 4 a 8 es más 4, de 8 a 12 es más 4, de 12 a 16 es más 4, 16 más 4 es 20, ¿cierto? Entonces, como que el primero es un poco extraño, pero a partir del segundo ya hay un patrón, que es en este caso más 4, más 4, más 4. En el fondo, al parecer, esta serie era más 4, más 4, más 4 siempre, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes responder de dos formas. Uno, que la serie numérica a partir del segundo elemento sí tiene el patrón más 4, porque eso es lo que estamos viendo. Se siempre suma más 4, más 4, más 4. Y que el primer elemento es extraño porque está como que distinto, ¿ya? Entonces, si el primer elemento, si estamos hablando del primer elemento de la serie, es 2 constante, pero a partir del segundo ya lo podemos ir calculando, ¿sí? 4, 8, 12, 16, 20 para adelante. O puedes decir que la serie tiene un error de patrón en el primer elemento de la serie, ¿ya? Esto es muy raro que nos pongan, pero hay que saber responder. Entonces les doy las dos opciones. Uno, que diga, especifiques que el patrón común a partir del segundo elemento de la serie es 2, de 4 en 4. 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Y que el primer elemento siempre es 2 como punto de partida. Otra forma de responder es decir que el primer elemento no está respondiendo al patrón, no hay un patrón único, porque el primero es diferente, sin embargo el resto sí tienen un patrón común, que en este caso es más 4 para adelante, ¿ya? Entonces, muy rara vez sucede, pero puede suceder que algunas series te respondan a un patrón a partir del segundo elemento para adelante, y que el primero esté, como en este caso, un poco variado, ¿ya? Ahora, si hablamos de una fórmula, la fórmula va a ser válida a partir del segundo elemento de la serie numérica, ¿no? Entonces, en este caso, ¿yo qué haría? Miren, aquí habíamos dicho, vamos a borrar esto para que no nos moleste el análisis, y ahora voy a agarrar este. Ahí está, ¿sí? Entonces, armo la forma a partir del segundo elemento de la serie. Sería, el punto de partida sería 4, ¿no? El punto de partida sería 4, y luego siempre sumaría más 4. Entonces, por ejemplo, el segundo elemento es 4, el tercer elemento es 8, ¿sí? 2 por 4 es 8, 3 por 4 es 12, 4 por 4 es 16, 4 por 5 es 20. Entonces aprovechamos eso también con respecto a la multiplicación. Miren, les digo, ¿no? 4 por n, ¿sí? 4 por n. Por ejemplo, si hablamos del quinto elemento, a ver, 4 por 5 es 20, ¿sí? 4 por 5 es 20, porque estoy pensando en el quinto elemento. Pero 20 no es el quinto elemento, 20 es el sexto elemento. Entonces lo que yo puedo hacer acá es simplemente decir que estoy sacando un elemento adelante, ¿no? O sea, si aquí bien dice 4 por 5 es 20, es como que aquí tuviéramos que variar la fórmula y decir 4 por n más 1, ¿no? Ahora tiene mejor sentido. Tienes el 4, el de la posición 4, ¿sí? Le decís que n es 4 y le tienes que sumar 1 para que diga 4 por 5 igual a 20, ¿ok? ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque hay una variación del elemento. No es exactamente 4 por n, ¿sí? No es 4 por n, pero sí
4 por n más 1. ¿Por qué? Porque para calcular el cuarto elemento de la serie, que es 12, tuve que decir 4, a ver, 1, 2, 3, cuarto, no, el cuarto elemento es 12, ¿verdad? Estoy confundida acá con los números. Cuarto elemento es 12, entonces la multiplicación no sería más 1, sería... ¿No sería n menos 1? Muy bien, menos 1, sí. Fíjense, para llegar a 12, si yo tengo 4 por 4, se va a hacer 16, ¿no? Yo le había puesto más 1 hace un ratito, y era 4 por 5, se hacía 20, pero me iba para este lado, y eso estaba mal. La corrección sería n menos 1, 4 por n menos 1. ¿Por qué? Porque esta es en la posición 4. Le quito 1, va a ser 3. Entonces aquí va a decir 4 menos 1, ¿sí? En ese caso 4 menos 1 va a ser 3, y 3 por 4 ahora sí es 12. Ahora sí. Entonces, estoy mostrando que a veces puede haber una variación de n más 1 o n más 2, pero de todas maneras el dominio de la función, que es el dominio, es el que me ayuda a definir la fórmula del término enésimo, ¿ya? Entonces, para resumir aquí, diríamos la respuesta, ¿sí? El término enésimo es igual a 4 multiplicado por n menos 1, si n es mayor que 1, ¿no? Y el término sub 1 va a ser igual a, en este caso, 2, ¿no? Si n es igual a 1. Entonces, puedes hacer esa especificación. Les comento que es muy raro. Normalmente las series llevan un solo patrón, pero ahí está un ejemplo de algo que nos han puesto complicado. Entonces, la regla de oro es no concentrarnos primero con segundo. No, tienes que mirar segundo con tercero, tercero con cuarto, y buscando un único patrón. Una vez que lo determinas, que no sea problema, que el primero es distinto. Puede ser distinto el primero, aunque es muy raro, pero lo puedes definir así. Ahora acá ya lo tenemos definido. Miren, la fórmula del término enésimo es 4 por n menos 1, y el término sub 1 siempre es 2. Entonces ahí ya está definido el ejercicio. Entonces, a veces se complica, a veces es más fácil, pero no se olviden, por favor, siempre, esto es súper importante tomar en cuenta, el dominio, que no va a variar, que siempre va a ser así, ¿listo? Ok, vámonos ahora con otra pizarrita. Muy bien, ya que tenemos claro ese tema sobre las sucesiones, ¿sí? Veamos un ejemplo de una sucesión extraña que a veces puede suceder. Ok, veamos esta primero. Acá nos están dando la sucesión numérica, fíjense, no sé si en la pantalla lo ven, dice ejemplos de sucesiones. A ver, aquí, ok. Tenés acá el primer elemento es un 1 y tenés aquí una serie de fracciones. Entonces el numerador tiene un patrón y el denominador tiene otro patrón. Esto habíamos comentado en la clase anterior, ¿verdad? Hay que observar de manera independiente lo que pasa en el numerador y lo que pasa en el denominador. Son dos series distintas, parecidas, pero no, se las analiza en manera independiente. Entonces dice, dada esta fórmula, determine el término enésimo. Bueno, ya que hemos practicado un poquito, vamos a ver si encontramos el patrón del término enésimo. Yo voy a hacer lo mismo. Yo ya sé que el primero es el primer elemento, el segundo dice 1 sobre 2, el tercero dice 1 sobre 3, y de ahí yo ya sé que el cuarto dice 1 sobre 4. Si hablamos del dominio que tiene esta función, este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero y este sería el cuarto. Se entiende que sigue el mismo patrón para adelante, ¿ya? Analicemos el caso del numerador. ¿Cuál es la serie del numerador? 1, 1, 1, 1. Entonces no hay nada que analizar en el numerador. Es una serie de un valor constante. El valor constante que tiene esta serie es siempre 1, ¿ya? ¿Qué pasa en el denominador? Si veo el denominador solito, bueno, sabemos que el primer elemento de la serie es 1, pero es como si hubiera sido 1 dividido entre 1. Entonces el denominador del 1 también es 1, ¿sí? Del segundo elemento el denominador es 2, del tercer elemento el denominador es 3,
y el cuarto del denominador es un 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Como tenemos esto, ¿sí? Fíjense que esto está más fácil todavía. Si recordamos que esto es el dominio, vamos a cambiarle de lugar, este era el dominio. Como en el numerador no hubo mucha novedad, ahora sí en el denominador voy a tratar de asociarlo con el dominio, ¿sí? Entonces ahí está. Fíjense que es igual al dominio. El denominador es igual al dominio. Entonces, ¿cuál sería la fórmula del término enésimo? Esto sería igual a... ¿Quién me dice a qué sería igual la fórmula del término enésimo? Ahí está en la cabecita de alguien. Yo veo que es 1 constante en el numerador porque no había nada más que hacer. Pero en el denominador es 1, 2, 3, 4. ¿Y qué es 1, 2, 3, 4? Es el n. ¿Sí? El n que se mueve. Entonces el a sub n, que se entiende que estaba por aquí, ¿no es cierto? Acá al final, el a sub n que estaba por aquí, se entiende que es 1 o n, ¿no? Y acá en el dominio se entiende que es también el término n. Entonces, básicamente el a sub n de la serie numérica es 1 sobre n. Vamos a probar. A sub 5 va a ser igual a 1 sobre 5, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, el quinto que no estaba acá en la serie es 1 dividido entre 5. Entonces, la fórmula del término enésimo es esta que estamos viendo acá cuando dice a sub n es igual a 1 sobre n. ¿Ya? Entonces, ya hemos encontrado la definición del término enésimo. ¿Ya? Es 1 sobre n para esta serie numérica que hemos planteado por acá. ¿Ok? Nos piden determinar el término enésimo, entonces sería 1 sobre n para nosotros. Voy a guardar esta pizarrita y vamos a continuar. Hay otro ejercicio más que nos está pidiendo. Está pidiendo probar esa expresión. Dice, a sub k menos a sub k sub 1 es igual a 1 sobre k por k más 1, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es ir a la fórmula y reemplazarlo, ¿cierto? Ok, a sub k se refiere el término de la serie en la posición k, ¿sí? En la posición k. Recordemos un ratito que el término enésimo le habíamos puesto nosotros, que era igual a 1 sobre n. Este es un dato que vamos a utilizar para demostrar que esto es igual. ¿Cómo demuestro? Voy a usar el lado izquierdo para llegar al lado derecho. ¿Sí? Entonces voy a tratar de hacerlo así. En el lado izquierdo dice a sub k. ¿Sí? A sub k es igual a ¿qué? A 1 dividido entre k, ¿verdad? Porque está hablando del término a sub k. Así como aquí decía a sub n, 1 sobre n, aquí digo a sub k es 1 sobre k. ¿Qué pasa con el otro? El a sub k más 1. Sí, a sub k más 1. El a sub k más 1, recuerdo que el sub no lo puedo poner acá, pero bueno, ustedes entienden que esto es sub k más 1, es igual a 1 por el numerador y el denominador debería ser n, pero este n era el término enésimo, ¿sí? Entonces ahora el n es este k más 1 que tengo por acá, entonces 1 dividido entre k más 1. Entonces donde estaba la n simplemente reemplazo el k más 1 que está acá, ¿sí? Y con esto ya tengo las dos expresiones independientes. Estoy usando el lado izquierdo para ver si llego al lado derecho. Ahora, ¿qué operación tengo que hacer? La resta. El siguiente paso va a decir restando, ¿sí? Restando, ¿sí? ¿Qué tenemos? Ok. A sub k es 1 dividido entre k. Menos 1 dividido entre k más 1. K más 1, sí. Y esto es igual a, estoy usando otra vez, fíjense, el lado izquierdo para llegar al lado derecho, porque lo que quieren que demostremos es esto que está por acá. ¿Sí? Esta igualdad. Entonces yo estoy buscando llegar ahí. ¿Y cómo estoy haciendo? Desarrollando el lado izquierdo. Muy bien. ¿Y esto aquí es igual? El k más 1 está dividiendo, el k está dividiendo, entonces voy a sacar factor común
y va a ir a multiplicar, ¿no? El K más 1 va a ir a multiplicar al numerador del primer elemento, ¿sí? Y le voy a restar de K, ¿no? Entonces eso estoy haciendo operaciones nada más de fracciones, ¿sí? Y todo esto se va a dividir entre lo que tenían en común, que era K por K más 1. Entonces ahí está. Y esto aquí es igual, simplificando. A ver, ayúdenme un poquito. Arriba, en el numerador, ¿sí? Tenés el K menos 1 y el K, entonces como si fuera un 1, ¿sí? Se van a restar. 1 dividido entre K multiplicado por K más 1. Ahí está, ¿no? Entonces hemos llegado a demostrar pues el resultado. 1 sobre K más 1. Entonces si ustedes se fijan, eran exactamente lo que queríamos demostrar, ¿sí? Ahí está, correspondiendo completamente con lo que habíamos planteado. Ahí está, demostrando, ¿sí? Ok, entonces ya tengo demostrado también que es equivalente lo que se afirmó aquí. Vamos a la pizarrita, borramos todo y vamos al último ejercicio. Calcular a sub 1 menos a sub n más 1. Está pidiendo que calculemos, entonces hay que determinar a cuánto equivale a sub 1 menos el a sub n más 1. Lo único que voy a hacer es utilizar la fórmula para determinar, ¿no es cierto?, a qué es igual. Vamos a ver, el a sub 1 es igual a 1, ¿verdad? El a sub 1 es igual a 1, ¿ya? Y el a sub n más 1, ¿a cuánto es igual? El a sub n más 1, voy a ir otra vez a ver la fórmula. Es 1 dividido entre n, decía, ¿no? Pero en este caso, el n ahora es n más 1, ¿sí? El n ahora es n más 1, ¿ya? Vamos a ver si después le vamos a poner con un resaltador para que se note. Entonces, 1 sobre, en vez de decir n, va a decir n más 1. Ahí está. Entonces está pidiendo calcular a cuánto equivale la operación de la resta entre ambos. Entonces eso aquí, lo que vamos a hacer es restando, ¿sí? Es parecido al ejercicio anterior, ¿no? Restando, entonces va a ser 1 menos 1 dividido entre n más 1. Y esto es igual, el n más 1 va a ir a multiplicar al primer término, ¿sí? Vas a tener n más 1 menos 1, Va a quedar ¿verdad? en uno más. Y lo dividimos entre n más 1. Y esto que es igual, arriba que pasa en el numerador, el 1 con 1 se va y va a quedar una n dividido entre n más 1. ¿Sí? Prefiero ponerlo entre paréntesis porque estoy usando de forma horizontal. Entonces, n más 1. Ese sería el término. Ahora, podemos verificar si lo que hemos hecho está bien, ¿sí? ¿Cómo? Reemplazando simplemente. Imagínense, por ejemplo, acá lo vamos a hacer con otro color. Imagínense si n es igual a 3, implica, ¿no? Si n es igual a 3, implica que n más 1 es igual a 4, ¿verdad? Entonces vamos a ver si la fórmula da. La fórmula decía que calcule a sub 1 menos a sub n más 1. La serie numérica es esta que está aquí, está acá arriba. Esa es la serie numérica. Entonces, si n es igual a 3, ¿no? Tercer elemento, yo puedo encontrar, dice, el cuarto elemento, ¿no es cierto? N más 1 con la fórmula. Pero ahora, ahorita, si n, por ejemplo, es igual a 3, ¿no? 3 más 1, 4. Entonces, yo lo que he encontrado es una fórmula que lo va a calcular en función a esta resta que está acá, ¿sí? A sub k, perdón, a sub 1 menos a sub n menos 1. Sabemos que a sub 1 es 1, ¿sí? Y dice que le reste de a sub n más 1. En este caso, el a sub n más 1, en términos de fórmula, ¿no es cierto?, le hemos determinado como está aquí, 1 sobre n más 1.
Entonces tendremos que decir que lo que ha pedido restar es de 1 menos, ¿sí? Menos, y voy a ir a la fórmula, 1 dividido entre, en este caso, n más 1, que sería 4. Estoy pensando si n fuera igual a 3, ¿no? Entonces, si n es igual a 3, lo que estoy yendo a buscar es reemplazar, ¿no? Acá dice sub n más 1, entonces sería a sub n más 1, y eso es 1 sobre n más 1. Entonces acá, si n es 3, n más 1 es 4, entonces 1 sobre 4. 1 menos 1 sobre 4 es igual a 4 menos 1, dividido todo esto entre el 4, ¿sí? Estoy solamente poniendo un ejemplo, no lo pedía el ejercicio simplemente pidió el cálculo que aquí ya hemos tenido, ¿sí? 4 menos 1 es 3, 3 dividido entre 4 es 3 cuartos. Entonces, ese sería el cálculo que entraríamos en manera real si n fuera igual a 3. Pero el ejercicio que nos pidieron, básicamente es esto, ¿sí? La demostración de esto, ¿ya? Esto fue lo que se pidió aquí. Y eso es lo que hemos hecho, ¿ok? Entonces, hay un montón de ejercicios que podemos hacer con sucesiones, pero básicamente todo es reemplazando o haciendo reemplazos. Voy a guardar esa pizarra y ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios. Van a darme un segundito. Déjenme ver. Ya, esta sucesión la voy a explicar porque la verdad que a veces nos va a ayudar a tener algunos parámetros. Ok, acá tenemos una sucesión un poco distinta. El A sub 1, bueno, en realidad aquí lo que está intentando es calcular el término enésimo. Sí, aquí hay un error, dice 1, pero es A sub n. Entonces aquí dice, la sucesión empezó en 2, ¿no? Y de alguna forma llegó hasta la n más 1, elemento A sub n más 1, ¿sí? Del primero al elemento A sub n más 1. Y aquí dice que la fórmula, ¿no? Normalmente está dada por el 2 veces el primer elemento más 1. Pero para encontrar quién, esta es la fórmula para encontrar el segundo elemento de la serie. 2 veces el primer elemento más 1. ¿Por qué? Veamos la sugerencia. Aquí dice, A sub 1 es el primer elemento de la serie. Es en este caso, este constante de 2. ¿No es cierto que habíamos dicho que el primer elemento, por lo general y en todos los casos, es un número que va a marcar el comportamiento de la serie? Por eso la mayoría de las fórmulas toma el primer elemento de la serie como un elemento fundamental. Algunas veces, de manera extraña, el primer elemento está desvinculado del resto de la serie, entonces usamos el segundo para lograr encontrar el patrón que sigue la serie numérica. Pero en este caso, está haciendo la sugerencia de tomar el primer elemento porque sí responde al patrón desde el primero al último elemento. Entonces aquí el A sub 1 es el 2, el valor constante. Ahora, el A sub 2, dice, el segundo elemento de la serie va a ser 2 veces el A sub 1 más 1. Entonces, 2 veces A sub 1 más 1. ¿Qué era A sub 1? Es 2. Entonces, 2 por 2 más 1. Y aquí, en series numéricas, cuando estamos estudiando el comportamiento de la sucesión, primero, segundo, tercero y cuarto, siempre se recomienda, ¿sí? Siempre se recomienda conservar el patrón de la sucesión. Es decir, acá me tocaría 2 por 2, 4. Entonces, me recomienda no poner el 4, pero sí poner cómo se está generando este 2 por 2. Entonces, para no poner 2 por 2, dice 2 elevado al cuadrado, ¿sí? 2 por 2, porque las potencias de la misma base se suman, ¿verdad? 1 más 1 es 2. Entonces, ahí está, 2 al cuadrado más 1, y no hacer 2 por 2 igual a 4 y dejar aquí un 4 más 1, que se va a volver 5, y luego yo no voy a saber qué hacer con ese 5, ¿ya? Van a ver ahorita por qué. ¿Qué pasa si quiero el tercer elemento de la serie? Tendría que agarrar otra vez el A sub 3 igual a 2 veces A sub 2. O sea, voy a agarrar el anterior, ¿sí? Veamos. 2 veces A sub 2 más el 1, que siempre se está sumando por esta fórmula que me han pasado. Entonces, miren, el A sub 3 es 2 veces el anterior más 1.
y 2 veces el anterior, y el anterior era a sub 2. A sub 2, ¿cómo quedó? 2 al cuadrado más 1. Entonces, ese 2 al cuadrado más 1 se lo ponemos por acá. Entonces, ¿ahí qué queda? Va a quedar 2 por 2 al cuadrado más 1, más 1. Entonces, aquí tenés 2 a la 3, ¿sí? 2 a la 3, 2 por 1, 2, más el 1 que estaba afuera. Y miren, todavía no estoy haciendo toda la operación, ¿sí? Hubiera aquí hecho un 8, más 2, 10, más 1, 11. Acá tendría un 5 y aquí tendría un 11. Y luego yo no voy a saber qué hacer con la serie porque un 5 con 11, voy a tener que buscarle patrón, qué correspondencia, etcétera, etcétera. Entonces, una recomendación que cuando nos están dando la fórmula de cómo se generan los siguientes elementos de la serie numérica, en este caso me están diciendo, tenés la serie numérica tanto, y te dicen que el primero era 2, y que la fórmula es 2 veces A sub 1, es decir, el anterior más 1, tú ir respetando el patrón de cómo se están generando las cantidades, y no hacer las operaciones. Miren, aquí está conservando 2 al cuadrado más 1, y aquí 2 al cubo más 2 más 1. Hay que ir arrastrando esto. ¿Qué pasa con el A sub 4? El A sub 4 es 2 veces A sub 3, ¿sí? 2 veces A sub 3 más el 1 que hay que aumentar. Entonces, otra vez, aquí también este lo han hecho, ¿sí? 2 veces A sub 3 más 1, 2 veces. ¿Y el A sub 3 qué era? El A sub 3 es 2 a la 3 más 2 más 1, ahí está, más el 1 que teníamos que sumar por acá, ¿sí? Y luego este es 2 a la 4 más 2 al cuadrado más 2 más 1. Entonces aquí estamos viendo cómo la serie tiene un patrón que se está reflejando en el siguiente término de la serie. Miren, 2 al cuadrado más 1, 2 al cubo más 2 más 1, 2 a la 4 más 2 a la 2 más 2 más 1. Veamos uno más para que esté claro cómo está el patrón. Bien, ahora, en genérico, diríamos, en este último, el A sub n, ¿sí? El A sub n, porque aquí lo que me importa es el A sub n, entonces va a ser igual a 2 veces el anterior, ¿cierto? Más 1, 2 veces el anterior más 1. Ok, 2, todo el mundo sabe que viene por este 2. El anterior de A sub n es A sub n menos 1. Este es el anterior de A sub n. Más el 1. Aquí ya yo tengo la fórmula, ¿no? Recordando el patrón que vimos arriba, ¿sí? Yo ya puedo deducir a qué va a parecerse. Miren, este con este con este con este, y este con este. Fíjense, 2, el primero era 2 a la 4 y era el cuarto elemento de la serie. Por favor, fíjense eso. 2 a la 4 y era el cuarto elemento de la serie. Por lo tanto, 2 a la n, porque es el enésimo término de la serie, más 2 a la 2, disminución de 2 del n que teníamos aquí. Este era 4 y aquí es 2. Por lo tanto, en la segunda potencia, miren, n le está restando 2, ¿sí? Le está restando 2 a n. A este n de acá le resta 2 para seguir el mismo patrón. Luego, el siguiente era un 1, ¿no? Entonces, de 2, la potencia era aquí 2, y aquí es como si fuera 1. Entonces, le está restando de 1. Entonces, fíjense que la siguiente dice n menos 3. Eso que le está restando 1 al anterior, le está restando 1 a n menos 2. Entonces, n menos 3. Y toda esta sucesión iría para adelante hasta terminar con 1, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo cómo es importante cuando analicen sucesiones ir viendo el patrón de cómo se van generando, porque luego en función a esto yo puedo generar la serie, ¿no es cierto?, en función a un n que está en este caso marcándose por acá, ¿ok? Bien. Desde ese punto de vista, ya, en los ejercicios que les he puesto en la autoevaluación del capítulo 5, va a haber más series para que ustedes practiquen, reconocerlas, generarlas. En esta parte de la materia, lo más importante es que tú puedas determinar siempre la fórmula del término enésimo de una serie numérica, o poderlo calcular o determinar. Y lo que hemos hecho hasta esta parte es mostrarles simplemente muchos ejemplos de cómo lo puedes hacer. Este último no me gusta mucho, pero es muy común también.
básicamente se basa en que tú puedes encontrar el término enésimo en función al anterior elemento de la serie numérica, ¿sí? Eso es lo que está buscando, en función al anterior. Si aquí haces un A sub 5, por favor, si haces un A sub 5 otra vez, te vas a dar cuenta un poquito mejor de cómo va a venir la serie, ¿sí? Un poquito mejor. Seguramente va a salir, miren, como aquí dice 2 a la 4 porque era 4, el otro va a salir 2 a la 5, más 2 a la 3, ¿sí? Más 2 al cuadrado, ¿sí? Más 2 más 1. Y ahí vas a darte cuenta que está el patrón para adelante, para adelante, para adelante. Y se entiende que la suma de estos elementos te van a dar el término enésimo, ¿sí? Te van a dar el término enésimo, ¿ok? Bien, con eso hemos concluido lo que son sucesiones y quiero ver si podemos plantear un ejercicio. Déjenme ver un segundito, si puedo. Voy a dejar de compartir esto para habilitar una pizarrita. Este lo vamos a hacer de otra manera. Yo voy a poner un ejercicio y ustedes me van a intentar resolver, ¿ya? Bien, acá vamos a intentar ver. El ejercicio dice lo siguiente. En el siguiente ejercicio encuentre el término número 10 de la serie que representa. Bueno, aquí está. 3n más 2. Normalmente cuando me dan de esta forma el ejercicio, encierran entre llaves, ¿no es cierto? Porque es una función, ¿no? 3n más 2. Te están diciendo que esta es la fórmula del término enésimo, básicamente, ¿sí? Te dan este dato, pero tú de aquí tú deduces que esa es la fórmula de la A sub n, y que por lo tanto tú tienes que definir en función a esto cuál es el valor del décimo término de esta serie. Y me puede dar la respuesta. Sería 32. Podemos verificar lo que dice nuestro compañero, ¿sí? Acá simplemente tendríamos que hacer el reemplazo, ¿no? Decir, A sub, en todo caso, 10, ¿verdad? A sub 10, ya resolviendo, igual a 3n más 2, decía, ¿no? La fórmula. Pero este es para ti buscando el décimo término. El A sub 10 es 3n más 2, en este caso va a ser igual a 3 multiplicado por 10, ¿sí? 3 multiplicado por 10 más el 2, ¿sí? Y en este caso es 32. Entonces tú con esta fórmula del término enésimo puedes determinar cualquier término de la serie numérica. Veamos otro más. Este es otro caso curioso. Vamos a ver si se dan cuenta. La pregunta es la misma para todos, ¿ya? Ahí está. Me han dado eso y me dicen cuál es el término décimo de esa. Sería la respuesta ahí. Mientras van pensando voy a plantear. ¿Cuál es el décimo término de esa serie? No puede ser. Hay uno solo, ¿verdad? Hay uno solo. Eso nos dice de que no importa qué término de la serie me están hablando, ese es 5. Significa que es un constante. Hay series de constantes. 5, 5, 5, 5. El n-avo término de la serie es 5. ¿Ya? Y hay que reconocerlo por esa simbología. ¿Ok? Y este otro, ¿cuál sería el décimo término de este último? Es 3 dividido entre 2 multiplicado por 10 más el 1. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Eso no va a ser. En series numéricas nosotros lo entregamos siempre en términos de fracciones. No nos sirve mucho esto, aunque se ocupa por si acaso en cálculo numérico, las sucesiones, y también se trabaja en decimales, ¿sí? Lo puedes dejar así, pero lo que normalmente esperan que dejes es numerador contra denominador. Numerador es 3 y denominador 21, ¿verdad? Que sería lo mismo que hemos planteado cuando decías sacaba un resultado que no recuerdo cuál era, ¿ok? Pero lo que normalmente se espera es que lo dejes en términos de fracciones también a la serie numérica, ¿ya? Creo que tengo uno más, el último de este curso, digamos, este es diferente, dice, encuentre la fórmula del término enésimo.
de los ejercicios que hicimos anteriormente. Voy a ver si ustedes ahora pueden definirme la fórmula del término enésimo. Vamos a copiar de acá. Esta es la serie numérica que me están dando. Ok, miren, empieza en 3, 5, ¿sí? 7, 9, 11, ¿no? ¿Quién me puede decir cómo se genera esta serie numérica? 3, 5, 7, 9, 11. ¿Qué hacemos? Veamos patrones, ¿no? Patrones. Tenemos que asociarlo, pues, como ya ustedes saben, con el dominio. 1, ¿sí? Este es 2, este es 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Sirve o no sirve eso? Vamos, chicos, ¿cómo está yendo esa serie numérica? ¿Es una suma? Una suma. ¿Se puede ser aritmética? ¿Eso es lo que me quieres decir? ¿Aritmética? La serie aritmética viene por encima, ¿verdad? Voy a quitar esto y les voy a hacer recuerdo. Es como una suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque está viendo ya la correspondencia, ¿no es cierto? Del primero al segundo, ¿no? Del segundo al tercero, del tercero al cuarto, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora lo que yo voy a tratar de ver es esa correspondencia. De 3 a 5 es más 2. Ahí está la suma que dicen. De 5 más 2 para llegar a 7. 7 más 2 para llegar a 9. 9 más 2 para llegar a 11. Es una serie aritmética, ¿no? Y nosotros, recuerdo yo que habíamos hecho una fórmula ya. Tú deberías fijarte en los apuntes. Ya tienes la fórmula de la serie aritmética. Pero también la puedes deducir, ¿sí? La puedes deducir ¿cómo? Vamos a ver una forma sencilla de deducirla. A ver, lo voy a decir en una frase. El incremento es constante, ¿ya? Aquí. El incremento es constante. Y este es el más 2 que han encontrado y que está ahí con verde. Sí, ese es el incremento. Ok, la posición, nosotros lo marcamos con n, ¿verdad? La posición del elemento en la serie. Si nosotros miramos a qué se refiere n, no se olviden que es esto. Eso es n. Por eso es súper importante el dominio. El dominio marca el comportamiento de la serie, ¿ya? Ahora, vamos a ir encontrando patrones. Tenés 3 más 2 para llegar a 5. 5 más 2 para llegar a 7. Entonces, para determinar la fórmula, lo que normalmente te tienes que preguntar, si recuerdas la serie aritmética, ¿no? Es por el primer elemento de la serie. Es decir, tenés que preguntarte por este. ¿De dónde apareció este 3? O yo sé que es un 3, ¿ya? Que es el primero. Si revisamos la fórmula de la serie aritmética, está basado en ese 3 para determinar el término enésimo de la serie, ¿ya? Entonces, estamos viendo que el patrón es 2 más 3 para llegar a 5, ¿sí? Hay una suma, ¿no? Ahora, ¿qué me dicen ustedes, no? Si nosotros más bien pensamos, ¿no es cierto? Pensamos, ¿no? En que de alguna forma este 3 tiene que ser parte de la fórmula, ¿sí? Pensamos de que el 3 tiene que ser parte de la fórmula. Yo sé que la fórmula tiene que tener el incremento de 2 o el 2 y tiene que tener el n que indica la posición y este 3. Pero ahora la fórmula, ¿cómo la sacamos? ¿Qué hacemos? Voy a tratar de escribir lo que ya sabemos. Tenemos el 2, que es positivo, por eso lo estoy poniendo positivo. Tenemos el n, ¿sí? Ahí. Tenemos el n. Y tenés ese 3 por ahí que está ambulando, que no sé qué vamos a hacer. A ver, si estuviéramos hablando del segundo elemento de la serie, para llegar al 5, ¿sí? Segundo elemento de la serie. 2. Y aquí tendrías el 2. 2 por 2 son 4. Nada que ver para llegar a 5, ¿verdad? Nada que ver para llegar a 5. Ah, pero tengo otro patrón, ¿sí? 2, en realidad, la serie aritmética decía algo como esto. Voy a hacerles acuerdo. A sub n es igual a
primer elemento de la serie más, decía, ¿no? El valor constante, ¿no? O el incremento, ¿no? Multiplicado, decía, ¿no? Por n, ¿no? Ahora, ese n, pues puede modificarse a más 1, menos 1, más 2, menos 2, dependiendo de lo que necesitemos. Pero ahora decía, más o menos estoy tratando de recordar de memoria. El primer elemento de la serie es 3, ¿sí? Es 3. Ahora, en este caso, el incremento es, en este caso, 2, ¿no? El incremento es 2. Pero el n en este caso, si quiero llegar a 5, es 2 también, ¿sí? De ahí yo no veo nada, ¿sí? El n, estoy tratando de ver para n igual a 2, por ejemplo. A sub 2, ¿sí? A sub 2 igual a, ahí. A ver, 2 por 2, 4 y 3 son 7. En vez de encontrar el 7, he encontrado en vez de encontrar el 5, encontré el 7. Entonces esto me está diciendo algo. ¿Qué hacemos para encontrar el asunto? Podría ser ¿Otra vez? 2n más 1. 2n más 1. Más 1. Ok, 2 multiplicado por n más 1. Vamos a mover un poquito. El 2 era el constante. El n, al n le tienes que sumar 1, dices. ¿Sí? Eso es, aquí. Voy a hacer tu fórmula primero. 2 multiplicado por n más 1. Eso es lo que me has dicho. Si n es 2, más 1 es 3. Por 2 es 6. Entonces, ¿de dónde viene? Voy a leerles una frase. El incremento es constante. Eso ya lo tenemos definido, ¿no? La posición está dada por n, ¿ya? Y el anterior elemento al 3, ¿sí? Si ustedes me pudieran responder cuál es el anterior elemento al 3, yo les encuentro la fórmula, ¿sí? Acá lo voy a anotar. ¿Cuál es el anterior al 3? Le voy a poner aquí. ¿Cuál es el antecesor del 3? O del primer elemento de la serie. ¿Cuál es el antecesor? ¿No sería 1, ingeniera? Ya que son números impares. Exacto. Sería 1 y aparte tiene que seguir el mismo patrón, ¿sí? Tiene que seguir el mismo patrón. El patrón era más 2, ¿verdad? Tú lo encuentras en realidad así al antecesor. Cuando te piden el antecesor, tú tienes que ir y buscar en función a el patrón que tiene que respetar. Y tiene que respetar de que siempre es más 2. A ese patrón me refiero. Entonces, el antecesor de todo es 1. ¿Ya? Entonces, con toda esa información, agarro ese 2, que era el incremento, ¿sí? Agarro ese 2, vamos a volver a la fórmula. Agarro el 2, que es el incremento, lo multiplico por el n, ¿sí? El n era el término, primero, segundo, tercero, ¿sí? Ahora, probemos. Si fuera el n de 2, 2 por 2 es 4, pero el segundo elemento es 5. Veo que me falta 1, va por 1. Si el elemento fuera el cuarto, 2 por 4 es 8, y el cuarto elemento es un 9. Es como que me falta 1 otra vez. Voy por el quinto elemento. 2 por 5 es 10, pero el quinto elemento es 11, y otra vez me falta 1. Entonces, de ahí es que me sirve el antecesor. El antecesor es el que le sumamos, ¿sí? 2 por n más el 1. Y ahora ya tengo la fórmula del término enésimo. Entonces, cuando tengamos... pues yo no te entendí, tenías que decirme acá. Ya, no le habíamos quitado esto, ¿sí? Pero bueno, él se dio cuenta por cómo iba la serie, pero ahora yo les estoy dando la técnica. La técnica consiste en que tú vas y buscas al antecesor, que también sigue el mismo patrón, ¿sí? Ideas cuál es el antecesor, y ese tiene que ir sumado. En la mayoría de las series aritméticas sigue el mismo patrón. La otra es que vayas a la fórmula, porque hay una fórmula que les he pasado, que igual está yendo a este lado, por si acaso, ¿ya? Y la van a encontrar sin ningún problema, ¿no? Entonces, fíjense cómo el incremento, ¿no? El incremento constante que ha habido, lo he pasado a multiplicar por la posición del elemento de la serie, entonces sigue respetando lo que habíamos dicho siempre. El n, que es el dominio, ¿no? Va a marcar la fórmula, ¿sí?
Ahora, esto de la suma del antecesor, súper interesante porque en muchas series van a ver ustedes que sigue ese mismo patrón, ¿ya? Entonces, les recomiendo usar también esta técnica. Y aquí ya, pues podemos calcular sin ningún problema, ¿no? Sería 2 por n, ¿no es cierto? 2 por n más 1 en todo caso, ¿no? 2 por n más 1. Y sería 2 por 2 más 1, ¿sí? 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿sí? Ahí está. Entonces, lo que hay que hacer es acordarse bien de cómo están las operaciones para no confundir, ¿sí? 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Entonces, ya tenemos también el cálculo del término enésimo de esta sucesión que hemos visto en este ejemplo, ¿ok? Bueno, se acabaron las sucesiones. Ahora vamos a ver algunas sucesiones específicas. Vamos a ver sucesiones que se arman con los números factoriales, con los números combinatorios, y luego vamos a ver la teoría de sumatorios, ¿ya? Esto era, creo que, la parte más larga. Ahora van a encontrar todo más sencillito. Vamos a pasar a la siguiente pizarrita. Vamos a borrar todo esto. Y me voy a ir otra vez por aquí. Entonces, ya en la autoevaluación van a encontrar varios ejercicios de esta naturaleza, ¿ya? Entonces, ya tienen ustedes muchos tips para poder trabajar esta parte. Bien, vamos a ver ahora la sucesión del factorial, ¿ya? Primero que nada, recordemos que los factoriales se utilizan para determinar cantidades de, fíjense la palabra, ¿no? Cantidades de, dice, ¿no? Combinaciones o combinaciones, permutaciones y probabilidades. Nosotros en este capítulo lo vamos a utilizar mucho al factorial para determinar lo que son el número de combinaciones y permutaciones que podemos hacer con las cantidades numéricas, ¿ya? Entonces, la base para definir el concepto de combinación y permutación está en la sucesión del factorial. El siguiente capítulo que vamos a ver, vamos a hablar un poquito más específicamente de lo que son las combinaciones y las permutaciones, por eso está muy colado de esta parte. Entonces, en conceptos ya definidos, el factorial de un número entero positivo, bien clarito dice, entero positivo, no hay factorial de números negativos, ¿ya? El factorial del número entero positivo se define como el producto de todos los números naturales anteriores o iguales a él. Esa es la definición del factorial, ¿ya? Productorio de todos los números naturales anteriores al número del cual quieres sacar el factorial, ¿ya? Esa es la definición. Digamos que nos dicen acá. Entonces, el factorial se lo define con este símbolo de admiración para abajo. Ese es el símbolo del número factorial. Bueno, normalmente quiere decir que cuando él va a estar presente, lo que tenemos que hacer es una serie de multiplicaciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo las vamos a hacer esa serie de multiplicaciones? Veamos estos ejemplos de factorial. Miren, y por eso está en este capítulo de series, ¿no? 4 factorial. La teoría dice es las multiplicaciones sucesivas de todos los números naturales anteriores al número el cual quiero sacar el factorial. Factorial de 4, entonces va a ser 4 por el anterior 3, por el anterior 2, por el anterior 1, y ahí se acaba. O sea que es hasta llegar a 1, ¿ok? Se podría llegar hasta 0, pero el factorial de 0 por definición es por si acaso 1, ¿no? Entonces por eso nos detenemos hasta el 1. Si tú multiplicas 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24, ¿no? En la calculadora el factorial de 4 se calcula directamente a 24. El factorial del 7 es la misma sucesión, miren, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y son las multiplicaciones sucesivas hasta llegar al 1, de lo cual me arroja esta cantidad. El factorial de 1, el base, es igual a 1. El factorial del 0, si en algún caso les aparece, también es 1, por definición. Y los negativos no tienen factorial.
¿ya? Entonces, el número n pertenece a los números naturales. Básicamente se define dentro de los conjuntos de los naturales el factorial de un número, ¿ya? Pero el 0 también puede aparecer, y bueno, si aparece le ponen 1. Acá están explicando de manera ya genérica el factorial de un n, fíjense, el factorial de un n es igual a el n multiplicado por el anterior, n-1, por el anterior, n-2, y esto hasta que en algún momento se va a ir achicando tanto que va a acercarse a 1. Por eso es que ya se sabe que va a ir a 3, 2, 1, todos multiplicados. Esta es la definición del número factorial, y así lo vamos a sacar nosotros. Entonces, ante esto que lo tengamos siempre en memoria, ¿ya? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Bueno, calcular el factorial de un número realmente no es tan difícil, ¿ya? Entonces voy a irme más a los ejercicios donde tenemos que hacer operaciones con número factorial, ¿sí? Como por ejemplo esto, ¿sí? Acá estamos viendo el factorial de 0 más el factorial del 5. Esto ya son operaciones. Básicamente te tenés que deshacer del factorial, ¿no? El factorial del 0 por definición es 1, más, y el factorial del 5 va a ser 5 por multiplicaciones sucesivas hasta llegar a 1, ¿sí? 5, 4, 3, 2, 1. Entonces todo esto que está aquí, 5 por 4, 20, 20 por 3, 80, 80 por 2, 160 por 1, estoy mal, a ver, 1 por 2, 2, por 3, 20 6, por 3, por 4, 60, ingeniera. 4, por 5, 120, ¿sí? Lo hice mal, ok, 120 todo esto, más, fíjense, hay que tomar en cuenta las priorizaciones de la manera correcta, ¿ya? O sea, prefiero que se acostumbren a utilizar aunque sea un corchete, o un paréntesis para que no haya error de cálculo, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con esto, ¿ok? Entonces, 120 más el 1 son 121. Entonces, en operaciones tienes que deshacerte del factorial de alguna manera. A veces no es tan fácil y tenemos que usar algunas propiedades o utilizar unos pequeños artificios para lograr la operación o reducir la expresión o realizar la operación que me están pidiendo. Veamos otro. Este es ahí, no está ahí. No importa, nos sirve de ejemplo. 13 factorial dividido entre 12 factorial. Bueno, si voy a la definición del factorial del 13, voy a empezar. Miren, 13, 12, 11, 10, 9, hasta llegar a 1, ¿verdad? Una cantidad realmente grande, ¿sí? Y luego el factorial de 11 voy a hacer lo mismo, ¿sí? 11 multiplicado por 10, por 9, por 8, por 7, hasta llegar a 1, entonces voy a quedar con unas cantidades bastante extensivas. La recomendación cuando tengas la operación de la división, por ejemplo, es que puedas reducir por simplificación. Eso significa que te fijas cuál es el menor, en este caso 11 es el menor factorial, ese lo conservas y vas a buscar que del mayor, que es en este caso 13, llegue a factorial del 11. ¿Cómo vamos a hacer eso? Utilizando este concepto o esta propiedad. El factorial de n, acuérdense, es igual a el n multiplicado por el n-1 factorial. Creo que esto faltó aclarar en la parte teórica que tengo en la primera parte, pero son completamente equivalentes, ¿sí? El factorial de n es igual al n multiplicado por el factorial del anterior, ¿sí? Y este es igual a n multiplicado por n-1, fíjense que estoy tratando de sacar el factorial de este, n-1, multiplicado por el factorial del anterior, que es n-2 factorial, y así para adelante. Usando este pequeño concepto, ¿sí? Usando este pequeño concepto, hago lo mismo con el factorial del 13. 13 por 12 por 11 factorial. Utilizo este concepto, ¿sí? 13 por 12, ¿por qué hasta 11 factorial? Porque me quiero deshacer del 11 factorial, ¿sí? Los quiero simplificar o los quiero reducir, y por esa razón cuando tenga operaciones de división,
lo que voy a hacer es fijarme el menor y tratar de llegar del mayor al menor con este concepto que acá le voy a aumentar en la diapositiva principal al momento de subir a la plataforma. ¿Listo? Esto me ha servido de mucho porque ahora tú dices, ok, adiós, adiós, y te queda 13 multiplicado por 12, que bueno, debe ser en este caso 156. Y listo, has reducido la operación muchísimo más que de haber hecho operaciones complicadas y haberte tardado más. ¿Ya? Entonces, utilicen esa propiedad que les va a ayudar a hacer las reducciones que sean necesarias. Ahora, pizarrita, seguimos adelante. A ver si hay otro. A ver, veamos este otro, es la misma idea. Miren, del 7 al 10, el mayor es 10, entonces voy a buscar llegar a 7, ¿verdad? El 10 reducir hasta llegar a 7. El 7 factorial se queda, 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Se van a reducir, en este caso, el 7 factorial se va a reducir con este 7 factorial, 10 por 9 por 8, 720, y 1 sobre 720 sería el resultado de la operación en esta parte. ¿Ok? Entonces, hay varias propiedades que podemos utilizar en los factoriales, ¿no? Pero esta es la que más se ocupa a la hora de hacer operaciones o reducciones. Veamos algunas propiedades. He tratado de buscar las que más se ocupan, porque pues, nos van a hacer falta a la hora de hacer operaciones, pero bueno, aquí está el resumen. El factorial de n se define como un productorio, ¿sí? Ese símbolo es el símbolo de productorio. Dice de k igual 1 a n de k. Ese es el concepto de k por menos, k por n menos, en este caso, ¿no? K por K sub n menos 1, K sub n menos 2, K sub n menos 3, es decir, la reducción de todos los términos de n, ¿sí? Partiendo de n, multiplicado por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta que en algún momento se vuelve 1, ¿ya? Entonces, básicamente es lo que habíamos definido en el anterior, pero este es el símbolo de productorio que también lo representa. Ahora, se puede resolver cuando el factorial de n, cuando n es mayor o igual que 0. O sea, se puede resolver si cumple esta condición. Si n fuera negativo, no se puede resolver el factorial de un negativo, ¿sí? Hay que poner que no es posible. Tenés a sobre b y te está diciendo que de ese término saques el factorial. Cuando b es distinto de 0, probablemente puedas, ¿ya? Ahora, acá también falta una especificación. Si a entre b te da un número decimal, ¿sí? Un número decimal, tampoco puedes sacar el factorial, porque la definición del factorial dice números naturales, y los números naturales, sí o sí, son enteros, no tienen parte decimal. Entonces, si me dan de una fracción de a sobre b y me dicen saque el factorial, solo va a ser posible si b es distinto de 0 y además el resultado, el residuo de esta división es 0, es decir, que no existe, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ok? Nosotros debemos tomar en cuenta de que si no cumple estas condiciones que hemos marcado, no se puede sacar el factorial y hay que decir que no se lo puede calcular, ¿ya? Veamos ahora otra propiedad. Factorial del 0 es 1, no hay ninguna discusión por ahí. Veamos esta igualdad. Esta igualdad está intentando aprovechar las propiedades. Miren, dice, ¿cuál es el factorial de n menos 1? Y aquí te está diciendo que el factorial de n menos 1 es igual a n factorial dividido entre n. Y uno ahí dice, ¿y de dónde sacó esa propiedad? Se la puede demostrar muy fácil, miren. Si esta es una igualdad y es verdadera, miren, n puede pasar a multiplicar, ¿no es cierto?, al opuesto, ¿sí? Y el opuesto va a quedar n multiplicado por n menos 1 factorial igual a n factorial. Y aquí yo me voy a preguntar el concepto o la propiedad principal del factorial. ¿Se acuerdan que hace un ratito les he mostrado? El n factorial es igual a n multiplicado por el antecesor, ¿sí?, n menos 1 factorial, ¿sí?
Eso habíamos dicho en el punto anterior, ¿no? El factorial de n es n por el factorial del antecesor. Y aquí te está diciendo eso, n factorial es n por el factorial del antecesor. Y de ahí es que viene esta definición, ¿no? N menos 1 factorial es igual a n factorial sobre n. Entonces tú puedes aprovechar esta propiedad cuando tengas que hacer reducciones de factoriales, ¿sí? Entonces de repente te dicen calcule este factorial, tú ahora ya sabes que el factorial de un n menos 1 es igual al n factorial dividido entre n, ¿no? O en todo caso lo recuerdas de esta propiedad que hemos visto por acá, ¿sí? Entonces de ahí es que viene que se puede demostrar que es verdadero, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? Las propiedades de los factoriales son válidas para cuando los números son mayores o iguales que 1, ¿no? Entonces, si ya se conoce que el factorial de 5 es 120, si esto ya se sabe, entonces el factorial del 4 dice es 24. ¿Y de dónde puedo sacar esto? Mire, el factorial de 5 sabemos que es 120, ¿verdad? Entonces ahora está diciendo, si el factorial del 5 es 120, acá, ¿sí? Factorial del 5 es 120, entonces la pregunta es, ¿cuánto es el factorial del 1 menos? Es decir, el factorial del 4, ¿sí? El factorial del 4, ¿cuánto es, chicos? El factorial del 4 va a ser 4 por 3 por 2 por 1, y eso es igual a 24, ¿sí? Eso es igual a 24. Eso ya no hay quien nos diga, pero si nosotros sabemos esta propiedad que está aquí marcada, diríamos, si yo sé que el factorial del 5 es 120, acá reemplazo 120, entonces puedo encontrar directamente el factorial de n menos 1 es 4. El factorial del 4 va a ser igual a 120 dividido entre 5. Y 120 dividido entre 5 me debe dar esta cantidad. ¿Cuánto es 120 entre 5? Ustedes tienen una calculadora para que me ayuden porque van a ver más cálculos. 24. 24. Entonces, vieron que la propiedad se cumple, ¿sí? Se cumple la propiedad. Entonces, te va a ser muy útil cuando tengas este tipo de operaciones, recordar esta propiedad que te permite encontrar su equivalente. Miren, cada capítulo está llena de propiedades que hay que hacerle su resumen para poder hacer los ejercicios, ¿ya? Eso van a ir notando también en el siguiente capítulo, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, vamos con las últimas propiedades para terminar esta parte. Vamos a limpiar la pizarrita. Si m y n son enteros positivos, dice, ¿no? Que si se cumple, si es verdad que m es menor que n, entonces el factorial de m también será menor que el factorial de n. Esa es una propiedad que la podemos aprovechar en alguna demostración que nos pida, ¿sí? Entonces, si cumple esto, cumple también esto para los factoriales. Si m es menor que n, resulta que m factorial, ¿sí? Es factor o divisor de n. Veamos aquí. Tenés el n factorial, ¿no es cierto? Que dice n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4. Bueno, entonces, si en realidad m era menor que n, si esto era cierto, en algún tramo de lo que estás trabajando n, no es lo que se tiene que reducir hasta llegar a un 1, acá no lo han hecho hasta llegar a un 1, este 1 nada más es explicativo, ¿sí? No lo tomen en cuenta, por favor, ese 1 es explicativo de la propiedad, ¿sí? Olvidé retirar esto, ¿ok? No lo vean. Entonces, el n, si sabemos que m es más pequeño que n, es decir, que n es más grande, y empiezo a sacar el factorial de n, este va a ir n por n menos 1, por n menos 2, por, y en algún momento va a ser por m más 1 por m factorial. Eso es lo que está indicando esta propiedad. ¿Por qué? Porque n, en este caso, m es mucho más pequeño que n, ¿sí? Entonces, en algún momento del tramo vas a llegar hasta m factorial, porque m factorial es mucho más pequeño. No está diciendo que es 1, está diciendo que es más chico, y por lo tanto, en algún momento del tramo que vayas reduciendo el n, lo vas a encontrar también a m, ¿no? m factorial, ¿sí? Entonces, esa propiedad se puede aprovechar en alguna reducción que vayamos a hacer. No he puesto ningún ejemplo, pero un poquito acá pueden usar la lógica, ¿no?
Acuérdense que en este caso se entiende que el m es más pequeño. Entonces yo parto de n, reduciendo de 1 en 1, en algún momento me voy a chocar con m, y bueno, hasta m factorial. Ahí puedo aprovechar de decir que si se conoce este dato, yo puedo hacer la reducción y decir factorial de n, para parada del factorial de n. Entonces, siempre le habíamos visto el n factorial definido desde n menos 1 a 1, ¿verdad? El último era 1. Pero ahora me están diciendo que puedo pararme en un m si es que yo tengo que m es un valor numérico, ¿verdad? Que es menor. Entonces yo puedo hacer el n factorial hasta alcanzar a ese m factorial. ¿Y de qué me va a servir esta propiedad? Bueno, te va a servir cuando tú conozcas o cuando te den el dato de m factorial. Es probable que te den el dato de cuánto es el m factorial, ¿no? Y te digan calcule el n factorial, ¿sí? Entonces ahí te va a ser muy útil para reducir la expresión, ¿ya? Entonces esa es una propiedad también que pueden aprovechar en lo que son reducciones o simplificaciones de este tipo de operaciones. Bien, con eso hemos visto las principales propiedades que van a ser necesarias a la hora de hacer operaciones de factorial. Ahora viene lo que se llama el doble factorial. El doble factorial, ¿ok? Causa confusión, ¿ya? Causa confusión. ¿Por qué? Nosotros al doble factorial lo interpretamos así, ¿sí? Doble, eso significa doble factorial. Que no es igual, esto significa distinto, ¿ya? Es distinto de decir, ¿ok? N factorial, ¿sí? Así y así. Es diferente, ¿ya? No hay que confundir ese n factorial de factorial, ¿ya? Entonces no es correcto, eso está mal. No es correcto, no son iguales. El n factorial doble tiene sus propias propiedades, ¿ya? Su propia definición. Lamentablemente está definido tanto para para los números enteros como para los números enteros pares e enteros impares, ¿ya? Entonces, cuando uno trata el factorial doble, la teoría nos dice hay un tratamiento para el n positivo, el n par y el n impar. Entonces, son dos puntos de vista. Sin embargo, desde ambos puntos de vista, al final se puede llegar a esta conclusión. ¿Sí? El factorial doble de un n, si el n fuera 1, el factorial doble si n fuera 0, el factorial doble es 1. Entonces ahí tú dices, se parece al factorial de 0. ¿Sí? Factorial simple de 0 es 1 también. Factorial doble de 0 es también 1, entonces ahí no hay diferencia. Pero cuando n sea distinto de 0, dice, ¿no? Sea distinto de 0, y necesites calcular el factorial doble de n, tienes que utilizar esta propiedad, dice, n multiplicado por n menos 2 factorial doble. Entonces, esta es la propiedad que debes utilizar para ir reduciendo el factorial doble. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un ejemplo. El factorial del 8. Yo sé que todavía están un poquito con dudas, pero vamos a ver este ejemplo y luego les voy a explicar el tema del número par, el impar, que había mencionado anteriormente. Bueno, acá. Factorial doble de 8. ¿Qué es lo que está haciendo? Ha partido del 8, el mismo número, ¿sí? 8, y luego fue a 6, a 4, a 2, y se ha detenido. Ha hecho multiplicaciones sucesivas reduciendo de 2. ¿Te acuerdas que en el factorial simple lo hacíamos de 1 en 1? Bueno, en el factorial doble lo está haciendo de 2 en 2 en 2. Y esta multiplicación es 384, que equivaldría al factorial doble de 8, que es completamente distinto a decir 8 factorial y que tú calcules y calcules luego el factorial de toda esa cantidad, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora, notar cosas como, por ejemplo, que del 8, miren, del mismo 8, fui bajando de 2 en 2 hasta llegar al próximo par, que era el 2.
Ok, ¿qué pasa con el 9 factorial, que es un número impar? Lo mismo, agarró el mismo 9, miren, ahí no hay variación, y también tomó de a 2, porque dice factorial doble, bueno, 7, 5, 3, y se ha parado en 1, en el impar. Entonces, aquí está la diferencia entre cómo tratar al factorial doble del número par y del número impar. El factorial doble del par va a ir de 2 en 2 hasta llegar al último par posible antes del 0, claro, antes de 0. Y luego el impar va también a reducir de 2 en 2 hasta llegar al último impar posible, que en este caso sería el 1. Y las multiplicaciones sucesivas me lo van a arrojar, ¿ya? Entonces, esta es la definición de cómo podemos calcular el factorial el factorial doble de un número. Ahora, ¿qué decía la fórmula? Miren, factorial del 9, por ejemplo, ¿sí? Decíamos aquí 9, ¿ya? Se los voy a encerrar porque esto es parecido al anterior, pero algunos dicen no se parece y hay confusión. Miren, aquí tenemos esto y tenemos esto. Entonces, entiendan que el 9 es el n que ha indicado acá, y luego aquí dice n menos 2. 9 menos 2 es 7, y aquí dice 7 doble factorial, y 7 doble factorial es todo esto, ¿sí? Pero como él lo ha desglosado, no le puso doble factorial, de una vez lo desglosó. El doble factorial de 7 es 7 por el doble factorial de 5. Y el 5 doble factorial es igual a 5 multiplicado por 3 doble factorial. Y el 3 doble factorial es el 3 multiplicado por el 1 doble factorial. Y el 1 doble factorial es igual a 1, básicamente. ¿Sí? Entonces ahí está la reducción indicando la fórmula tal cual estamos viendo en el caso anterior. ¿Ya? Entonces, eso sería en genérico cómo se trata al factorial doble, ¿no? En el caso del número par y el número impar, ¿ya? Hay otras fórmulas que han hecho para demostrar esta propiedad, ¿sí? Pero en este caso nosotros lo vamos a tomar a la propiedad como verdadera y de que sí es cierto que el factorial doble de un número se lo puede calcular, ¿no es cierto?, por multiplicaciones sucesivas siguiendo este patrón, ¿sí? Este patrón que estamos indicando aquí, ¿ok? Entonces con eso ya no se van a asustar cuando vean doble factorial, pero no lo confundan con esta otra expresión, son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Distintas. Bien, vámonos entonces ahora. Vamos a ver si hay alguna, bueno, acá alguna especificación de las propiedades. Las hemos dicho en palabras, pero ahora bueno, veamos cómo las tomamos. Miren, está el resumen que debe ir al apunte suyo. Factorial de n es igual, dice, a doble factorial de n por n menos 1 factorial doble. Ahí está una propiedad que también se la puede demostrar utilizando factoriales, ¿ya? Ahí está. Otra reinterpretación del n factorial. El 2n, fíjense, hay un constante por acá multiplicando a n, doble factorial. Es igual a 2 elevado a n por n factorial. Ahí está, segunda propiedad. ¿Sí? Entonces nosotros cuando veamos esta expresión lo vamos a simplificar diciendo que 2 elevado a n por el n factorial. ¿Sí? Entonces miren, de doble ha ido a simple. ¿Ya? Otra propiedad, 2n menos 1 doble factorial es igual a 2n menos 1 factorial simple, ahí está, dividido entre 2n menos 2 factorial doble, ¿sí? Y esto también puede ser igual a, dice, a 2n factorial simple sobre 2n menos 2 factorial 2 a la n por n factorial. Esta de aquí, si ustedes se fijan, está un poquito viniendo de esta anterior, ¿sí? De esta anterior propiedad, 2 elevado a n, ¿sí? A n factorial, ¿ya? Entonces, hay estas propiedades que nos van a permitir hacer reducción de operaciones con factoriales. Vamos la cuarta. 2n más 1 doble factorial, este se parece a este de acá, pero miren, nos los están poniendo de otra forma. También es igual, dice, a 2n más 1, es el mismo, ¿sí? Factorial de 1, entre 2n doble factorial. ¿Sí? Entonces,
porque estás buscando equivalencias. Miren, 2n factorial doble, que era este, es igual a 2 elevado a la n factorial, ¿sí? Ahí está, miren, se lo está poniendo, ¿sí? Y 2n más 1 factorial lo está dejando tal cual. Entonces, esta misma fórmula la está volviendo a apropiar, sacando una equivalente, ¿sí? Acá lo mismo, 2n menos 2, doble factorial, ¿sí? Entonces se está basando en esta fórmula para llegar a esto, ¿ya? Entonces son las propiedades que hay que memorizarlas para tenerlas en la tablita. Creo que esta es de las más complicadas de las que hemos visto porque no se pueden demostrar de manera directa, pero lo pudiéramos hacer haciendo reemplazos. Por ejemplo, a ver, aquí, ¿por qué esto es equivalente a esto? Porque dice 2n más 1 factorial, ¿sí? 2n más 1 factorial es la definición del factorial simple de la cantidad, ¿sí? El factorial simple, dividido entre 2n factorial doble. Pero el 2n factorial doble tiene otro equivalente, que está por acá. 2 a la n factorial de n. 2 a la n factorial de n, ¿no? Entonces nada más ha hecho reemplazos para expresarlo de otra forma. Que puede ser que lo necesites así o lo necesites así para ir reduciendo la expresión que te vayan a presentar, ¿ya? Y creo que no hay más reducciones que habría que aclarar. Esta es la otra extraña, ¿sí? Otra extraña porque miren, el n factorial simple te está diciendo que es equivalente a esto. Lo que normalmente va a pasar es que vas a tener esto, ¿sí? N factorial doble por n menos 1 factorial doble. Y te van a pedir reducir, pero aquí ya utilizando esta propiedad, ¿no es cierto? Tú puedes decir que eso equivale a n factorial simple, ¿sí? Entonces ahí está. Ok, algunas de estas propiedades en la plataforma están demostradas para que ustedes se guíen de cómo se les puede demostrar o incluso encontrar otras propiedades equivalentes, ¿ya? Ahora, creo que ahora sí hay unos ejercicios que hay que ver de simplificación. Simplifique cada expresión que contiene factoriales. Bueno, son ejercicios simples, ¿ya? Veamos el 1. 4 factorial más 3 factorial. ¿Cómo harías para calcular esto? Está pidiendo calcular. Siempre del menor hay que tratar de, del mayor hay que tratar de llegar al menor. Entonces, 4 factorial es igual a 4 multiplicado por 3 factorial. Más 3 factorial, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo único que he hecho es reexpresar al mayor en términos del menor. Y esto diría que el 3 factorial es factor común de... ahí se borró. Vamos a tener que volver a escribir. Ok. Aquí. 4 factorial es 4 multiplicado por 3 factorial más el 3 factorial. Y esto es igual a 3 factorial factorizando, ¿no? Factor común de 4, ¿sí? Más, en este caso, 1, ¿verdad? Porque 3 factorial por 4 es esto, más 3 factorial por 1 es 3 factorial. Y esto de acá va a quedar igual a, en todo caso, 3 factorial multiplicado por 5, ¿no? Y bueno, eso ya no está tan difícil de realizar. El factorial del 3 es 1 por 2, 2 por 3, 6, 6 por 5 igual 30. Vamos a revisar si está bien. Siempre tienen que ver la correspondencia. ¿Cuánto es el factorial del 4? ¿Quién me dicta? 24. Ok, 24. ¿Y el factorial del 3? 6. 6. Y ese es igual a 30. ¿Sí? Entonces tú puedes utilizar las propiedades de factoriales o algunas propiedades, en este caso lo que he hecho es asociar para encontrar el resultado o simplificar. Entonces aquí lo que se está pidiendo es simplificar cada expresión y encontrar, claro, el resultado de la expresión. Entonces te apoyas en las propiedades para ir encontrando, ¿ya? Entonces, si solamente simplificar, si solo pides simplificar, tú te quedas con esto, ¿no? Esta de acá ya está solamente simplificada, ¿sí? Si pide realizar la operación, ya puedes ir hasta el final,
reduce hasta 30. ¿Ya? Entonces, normalmente te piden las dos cosas. Vamos con el otro ejercicio. El factorial de 8 más factorial de 3 más factorial de 4 menos 3 por factorial del 2. Lo mismo, ustedes agarran propiedades y van reduciendo de tal manera de que se cumpla la condición, ¿ya? Entonces son ejemplos de lo que podemos trabajar. Voy a ver si hay alguno más para que podamos trabajar el día de hoy. Voy a buscar otro ejercicio para reducir la cantidad de ejemplos que tenía. Vamos a ver. Otro que sea. Bueno, a ver, veamos esta pizarrita. Acá tenemos otro ejercicio, un poquito más extensivo. Miren, n factorial por n más 1 factorial más n más 2 factorial. Bueno, quiero que me ayuden y me den ideas de cómo vamos a reducir esto. Hay que El deshacernos n de algo. factorial por n más 1 factorial no es igual. Sí. A ver, miren, tenés n factorial por n más 1, pero aquí dice n factorial por n más 1 factorial. Como que se parecen en algunas partes y hay que tratar de ver cómo reducir. Miren, esto y esto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más observan por ahí? A ver, miren esto de interesante. N más 2 factorial más n más 1 factorial por n. Es como que este de acá y este de aquí, n factorial más n más 1 factorial. Factorial de n más 1. Es como que acá están mandando, ¿verdad? Entonces hay que irle mirando las alternativas de qué factores podemos sacar en común para lograr la reducción. Ya, a ver, veamos este ejemplito. Ok, si tenés 5 factorial, 5 por 4 factorial es correcto, ¿verdad? De acuerdo a la anterior que vimos. Si tengo entonces n más 1 factorial, entonces yo diría, ¿sí? Que es correcto, en todo caso, n factorial por n más 1, ¿sí? La definición de factorial, ¿qué te dice? El número natural, en este caso sería n más 1, ahí está, n más 1, multiplicado por el antecesor factorial. El antecesor de n más 1, obviamente es n factorial. Entonces, de aquí está deduciendo y diciendo que n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial. Y eso tenemos por acá algunas correspondencias. Miren, acá tenés n más 1 factorial. Yo ya tengo como tener un equivalente. Por acá también tenés lo mismo, ¿sí? Entonces estoy tratando de reexpresar esto para poder simplificar. Veamos. ¿Qué pasa con el n más 2 factorial? Es igual a n más 2, que sería el número natural, multiplicado por el factorial del antecesor. ¿Cuál es el antecesor de n más 2? N más 1 factorial. Pero el n más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial. Entonces el n más 2 factorial es todo esto que estamos poniendo por acá. ¿Bien? Entonces, de esa manera, he usado una sola propiedad, la propiedad principal, donde dice factorial de un número es igual al número multiplicado por el factorial del antecesor. Y he llegado a definir cómo voy a reexpresar el factorial de n más 1, y eso me ha servido para determinar el factorial de n más 2. Entonces yo ya tengo por qué o a qué va a ser equivalente el factorial de n más 2. Me conviene tenerlo en este otro término para poder hacer operaciones. ¿Sí? Vamos ahora. La operación que se ha hecho. Este n factorial es este que está acá. N más 1 factorial. N más 1 factorial. Ahora, el n más 1 factorial, ahí está, igual a n más 1 por n factorial. Entonces, n más 1 factorial, ¿sí? N más 1 factorial, este de acá, lo he reemplazado por el equivalente que definí en el apartado anterior, ¿sí? N más 1 por n factorial. ¿Cuál es el factorial de n más 2? Este de acá, nosotros lo encontramos en este apartado. Es igual a n más 2 por n más 1 por n factorial. Ahí está, ¿sí?
Vamos abajo. N factorial lo dejo como está y N más 1 factorial lo ha definido otra vez por N más 1 por N factorial, ¿sí? Igual como lo vimos en este apartado anterior. Entonces, lo que está con celeste igual hizo la misma equivalencia para deshacerse del N más 1 factorial y dejarlo en N más 1 por el N factorial. Entonces, estamos viendo cómo la misma propiedad es la más usada en realidad, ¿sí? Normalmente cuando ustedes trabajen van a basarse en esa propiedad. Bueno, ya que está claro eso, factorial, ¿sí? Voy a sacar factor común ahí, y ahí ustedes me van a ayudar y me van a guiar, ¿ya? N factorial, factor de N más 1, ¿sí? Ahora, ese es otro N factorial, ¿verdad? Es otro que tiene que quedar ahí. Ahí N factorial más, ¿sí? N más 2 multiplicado por N más 1 y el N factorial se está saliendo afuera, ¿sí? Ahí, qué burrera, no pillo el corchete. Voy a tener que usar llave porque no pillo el corchete. Ya, vamos a usar la llave acá para encerrar el principal, ¿ok? Y abajo, en el denominador, se está quedando N factorial, factor común de... ¿Qué tenemos? Tenemos 1 más N más 1 y el N factorial queda afuera. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de simplificar, estamos hablando de que este de acá se tiene que ir con este de acá. Y esto, bueno, tiene una raya al centro que luego le vamos a hacer, equivale a, vamos a hacerlo más largo. ¿Qué quedó arriba? N más 1 por N factorial. ¿Y ese a qué puede ser igual? A ver, N más 1 por N factorial. Todavía tengo esto, ¿sí? Tengo esto por acá arriba. Bueno, voy a dejarlo por el momento para ver qué hacemos con esto. N más 1 multiplicado por N factorial, ¿sí? Es que como está dos veces, sí hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Por eso estoy pensando que aquí de repente hay un término que había errado, pero no, estoy reemplazando correcto, ¿sí? Entonces sigo nomás la simplificación para adelante. Más N más 2 por N más 1. Todo esto dividido entre el N factorial que está acá, se está simplificando, ¿no es cierto? Lo vamos a anotar, ¿sí? Y quedó abajo entonces 1 más, ¿sí? 1 más N más 1. ¿Qué más podemos simplificar? ¿Qué se les ocurre hacer acá? 1 más N más 1. N más 1 también puede salir como factor común, ¿no? 1 más 2. Un N más 2 de repente, ¿sí? Sí, es igual, se podría simplificar. Este N factorial, ¿a qué es igual? A N más 1 factorial. N más 1 factorial, pero ya no tengo más factorial, ¿no? Es como que este está quedando suelto, ¿sí? N factorial. Pero puedo ir de repente al revés. Aquí dice N más 1, N más 2, ¿sí? Acá dice N más 1. No, a mí la verdad que ya no se me ocurre mucho qué podemos hacer por acá, ¿sí? N más 1, factor común acá, ¿sí? Acá podemos sacar N más 1 factor común, pero acá abajo ya no nos va a servir de mucho. Acá quedaría como... Resolviendo abajo, N ¿Qué más quieres? 2 y se puede simplificar con el N más 2 de arriba. Pero ¿y este otro? ¿Te das cuenta, no? Sí, sí, Este sí, sí, otro sí, de sí. acá no tienes, a no ser que esto pueda reemplazarlo en función a N más 2. El N factorial, ¿sí? El N factorial es igual a N por N menos 1 factorial, por N menos 2 factorial, hasta llegar a 1. No me ayuda. El N más 1 factorial
Este n más 1 tampoco. No puedo simplificarlo, ¿sí? Porque aquí tenés un 1 más, ¿sí? No me da. No me queda de otra que desarrollar toda la expresión y ver ahí si ya puedo simplificar un poquito más, ¿no? En todo caso, te queda abajo, a ver, vamos a ver, abajo te quedarías, o arriba te quedarías con n factorial por n más 1. Es como el factorial de n más 1, ¿verdad? Este de acá. De repente nos sirve, a ver, el factorial de n más 1, ¿sí? Es esto. Factorial de n por n más 1, es todo esto. Es factorial de n más 1. Voy a escribirlo por si acaso, ¿sí? De repente nos ayuda. N más 1 factorial, ¿verdad? N más 1 factorial es n más 1 por n factorial. Entonces ahí estoy tratando de ver si va a haber algo. Más n más 2 multiplicado por n más 1. Y abajo tenés 1 más n más 1, es como si tuvieras n más 2 en el denominador. Si hubiera una forma de que No se puede poner el denominador para ambos separados, o sea, n más 1 factorial sobre n más 2 más n Sí. más 2 por n más 1 sobre n más 2. Sí, se puede, y antes de la separación quiero ver si esto lo podemos llevar a términos de n más 2 para ver si nos deshacemos de este. Este n más 1, bueno, acá está la definición, ¿no? En realidad no me va a dar, ¿sí? No me va a dar para llevar a ese término. ¿Por qué? Porque yo quisiera que aparezca en esto que he marcado con azul un n más 2 para poder simplificar más. Lo sigo revisando para que me deje llegar a un n más 2. Al siguiente aquí sería n por n menos 1, tampoco me da por ahí. ¿Sí? No, no me da. Solo me queda de repente la separación y ya, con eso ya terminamos, porque no hay más. Tendrías n más 1 factorial dividido entre n más 2, ¿verdad? Esa sería la separación. Más, y al otro lado, n más 2 con n más 2 se va a ir y va a quedarte solamente n más 1. Entonces ahí ya iría la simplificación. Yo no le veo más simplificación posible desde ese punto de vista. Porque acá había un error, ¿no? Tengo que tomar en cuenta que está doble, entonces debe continuar, ¿ok? Ya, entonces no se puede simplificar más porque no puedo llevar este término a términos de n más 2, que hubiera sido lo ideal. Y el n más 2 está así, está solo, no hay factorial ahí para probar, ¿sí? Ni idea, no voy a poder tampoco. De todas maneras, si tú reemplazas acá un n, ya la tenés muy fácil. Para n de 5, 5 y 1 es 6, más 5 y 1 es 6, factorial de 6, y aquí tenés 5 y 2, 7, factorial de 6 entre 7, más, en este caso, 6, ¿verdad? Entonces está muy fácil calcular ya la expresión en función a n, porque ya no tenés tantos cálculos por acá ni por allá, ¿ya? Bien, vamos a quedar con el número combinatorio. Lo bueno es que este es más fácil que el factorial porque utiliza la teoría del factorial, ¿sí? Nos vamos a quedar con la definición y el concepto para que la siguiente clase lo trabajemos. Los números combinatorios se utilizan para establecer agrupaciones en las que no importa el orden y los elementos que se pueden repetir, ¿ya? No importa ni orden ni número de veces que se van a repetir. Entonces simplemente nos importa el tema de las cosas. Entonces sin más, si no hay más nada, nos despedimos, chicos, ¿ok? Tengo una preguntita. ¿Todavía no hay definido el segundo parcial, la fecha? No, yo creo que ya el martes lo podemos definir. El martes terminamos este capítulo y nos va a quedar solamente uno, ¿ya? Entonces el martes, pero estaba pensando yo antes del 15 de marzo, ¿sí? Antes del 15 de marzo, porque después del 15 ya solamente son exámenes finales, repechajes, entonces sí o sí tiene que ser antes del 15 de marzo,
¿ya? Entonces, ¿qué significa? La segunda semana de marzo. Arrancar el martes, puede ser, para que no se cruce con nada, como un poco las fechas se han movido. Marzo, tendríamos 9 de marzo es el día candidato a segundo parcial. Pero el día martes ya lo voy a especificar, ¿ya? Bien. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. Que pasen buenas tardes. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera, gracias. Chao, chao.